Hermoso Jesús, te damos gracias por un nuevo despertar, Señor. Te damos gracias, papito lindo, porque hoy tenemos la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y desde esta mañana, desde estos principios, estos inicios del día, nosotros elegimos hacer lo bueno. ¿Y cómo? Buscando de tu presencia, buscando de tu palabra. Te pido, Padre, que nos bendigas con esta palabra que vamos a leer hoy y con la reflexión que tu Espíritu Santo nos va a dar a nosotros en este día. Me dispongo a que tú, Señor, nos hables a través de esta reflexión. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de los Hechos y hoy vamos a leer el capítulo número 25. Pablo ante Festo. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano, dijo. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? Pero Pablo contestó: no, esta es la corte oficial romana, por lo tanto debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Festo consultó a sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César y al César irás. Unos días más tarde, el rey Agripa llegó con su hermana Berenice a presentar sus respetos a Festo. Durante su visita de varios días, Festo conversó con el rey acerca del caso de Pablo. Aquí hay un prisionero, le dijo, cuyo caso me dejó Félix. Cuando yo estaba en Jerusalén, los sacerdotes principales y los ancianos judíos presentaron cargos en su contra y me pidieron que yo lo condenara. Les hice ver que la ley romana no declara culpable a nadie sin antes tener un juicio. El acusado debe tener una oportunidad para que confronte a sus acusadores y se defienda. Cuando los acusadores de Pablo llegaron aquí para el juicio, yo no me demoré. Convoqué al tribunal al día siguiente y di órdenes para que trajeran a Pablo. Pero las acusaciones que hicieron en su contra no correspondían a ninguno de los delitos que yo esperaba. En cambio, tenía algo que ver con su religión y con un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. No sabía cómo investigar estas cuestiones, así que le pregunté si él estaba dispuesto a ser juzgado por esos cargos en Jerusalén, pero Pablo apeló al emperador para que resuelva su caso. Así que di orden de que lo mantuvieran bajo custodia hasta que yo pudiera hacer los arreglos necesarios para enviarlo al César. Me gustaría oír personalmente a ese hombre, dijo Agripa, y Festo respondió: mañana lo oirás. Pablo habla con Agripa. Así que al día siguiente Agripa y Berenice llegaron al auditorio con gran pompa, acompañados por oficiales militares y hombres prominentes de la ciudad. Festo dio órdenes de que trajeran a Pablo. Después Festo dijo: Rey Agripa y los demás presentes, este es el hombre a quien todos los judíos, tanto aquí como en Jerusalén, quieren ver muerto. Pero en mi opinión, él no ha hecho nada que merezca la muerte.
Sin embargo, como apeló al emperador, decidí enviarlo a Roma. ¿Pero qué debo escribirle al emperador? Pues no hay ningún cargo concreto en su contra, así que lo he traído ante todos ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para tener algo que escribir después de que lo interroguemos. Pues no tiene sentido enviarle un prisionero al emperador sin especificar los cargos que hay en su contra. Bueno, con esto termina el capítulo 25 del libro de Hechos y vemos que hay un cambio de gobernador en la provincia de Cesarea y ya no es Félix el gobernador, sino que es Festo. Festo es una persona que viene a reemplazar a este gobernador que tuvo a Pablo por 2 años preso por congraciarse con los religiosos de Jerusalén. Mire que vemos que los religiosos de Jerusalén tenían influencia en el gobierno romano también, porque la religión maneja masas y cuando manejan masas pues tratan de apaciguar a las personas y hay una especie de confabulación entre el gobierno, entre Roma y la religión como para opacar al pueblo para poderlo dominar. Entonces, por ese favor, digámoslo así, que Félix quería estar bien con los religiosos de Jerusalén, tuvo a Pablo ese tiempo en la cárcel. Lógicamente, con ciertos privilegios, podían visitarlo, podían cuidar de él y hay varios asuntos que también pienso yo que el Señor tiene cuidado también de Pablo. También vemos ahora otra situación. Llega Festo, un nuevo gobernador, supuestamente de pronto iba a solucionarle esta situación a Pablo, pero mire lo que pasa, él va hasta Jerusalén y lo que hacen los líderes religiosos, los líderes judíos de Jerusalén, es que al reunirse con él, llevaron las acusaciones que tenían en contra de Pablo y le pidieron a Festo que hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén porque ya tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo. Pero Festo cogió y habló con Pablo, escuchó la versión de Pablo y lo que hizo fue simplemente decir, bueno, ¿y por qué si usted no, yo no le veo culpa a usted, pero por qué no va a Jerusalén y habla con el concilio? Ya eso lo había hecho Pablo, si acordémonos en los anteriores capítulos, y no había sucedido absolutamente nada. Pero Pablo sabía que ellos querían matarlo y por eso apela al César. Mire que hay algo bien interesante aquí y es que yo quiero que tengamos en cuenta que la religiosidad es algo nocivo. Lo peor que hay en toda la humanidad es la religiosidad, porque la religiosidad da a entender a las personas que de pronto están bien con Dios y ellos hacen cosas que definitivamente están fuera de lo que Dios ha instituido, ha mandado. Mire que ellos están pensando hacerle una emboscada a Pablo y matarlo. ¿Cómo es posible que si uno es un creyente de Dios, que uno obedece los mandamientos de Dios? Entre los mandamientos de Dios está el no matarás. Entonces, ¿qué pasó con ese mandamiento? Si ellos son personas que están en influencia, si son personas que están verdaderamente entregados a Dios y que obedecen y que son personas que pueden mostrar un ejemplo de lo que Dios es, entonces ¿por qué ellos están pensando en hacer esto en contra de Pablo? Esto es algo de pensar porque muchas veces nosotros también nos decimos que somos cristianos y que somos religiosos y de pronto no cumplimos los mandamientos y hacemos cosas que están por fuera de lo que Dios ha designado. Entonces, ojo con esto, porque la religión es simple conocimiento, pero no hay nada de sabiduría en el sentido de aplicar ese conocimiento. Cuando uno solamente conoce la palabra de Dios y no la aplica, pues esa religiosidad se convierte en un peligro y es lo que está pasando en este momento, en esta situación que Pablo está viviendo. Amenazado de muerte, no por los enemigos, por los que no son creyentes, sino amenazado de muerte por la misma religión. Es triste porque hoy en día hay muchas personas llamadas religiosas que definitivamente conocen incluso más que uno, pero son personas que a toda hora están juzgando y están haciendo cosas que no le agradan al Señor. Mire, Dios, Jesucristo vino a instaurar
un nuevo pacto, y ese nuevo pacto, lo primordial es el amor. Si yo verdaderamente soy cristiano, yo tengo que reflejar el amor de Dios en cada cosa que yo hago y con las personas que están a mi lado. Yo tengo que aprender a perdonar, yo tengo que aprender a respetar a las personas, a respetar las ideologías inclusive, porque hay mucha gente que no cree en lo que uno cree y pues hay que respetarlos porque es de la única manera que vamos a ganarlos, porque si nosotros vamos a coger a bibliazos a todo el mundo, pues hombre, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente lo que estamos haciendo es dándole a la gente o cerrándole la puerta a la posibilidad de recibir a Jesucristo como Dios y Salvador. Y si vemos es lo que ha pasado hoy en día, la gente quiere recibir a Dios, la gente necesita de Dios, la gente ama y anhela tener lo que nosotros tenemos. Pero ¿sabe por qué muchas veces se abstienen a llegar a los pies de Dios? Por nuestro propio comportamiento. Yo soy lo primero que he dado mal testimonio en muchas cosas y yo le pido perdón al Señor porque lo que menos quiero es hacerle daño a las personas y que las personas vayan a dejar de llegar a los pies del Señor porque me vieron haciendo algo malo o incumpliendo algo que el Señor ha puesto en mi corazón y en la palabra del Señor. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. En vez de ser religiosos, empecemos a dar amor, empecemos a actuar como verdaderamente se actúa un cristiano, como actuó Cristo, con compasión, con amor, con gracia, con misericordia, no condenando, sino al contrario, levantando a las personas. Hay un episodio que me fascina de la palabra de Dios y está en Juan 8 y es cuando le traen a una mujer que está sorprendida directamente en el momento en que está adulterando. La ley de Moisés decía que a ellos, a los dos, había que apedrearlo, pero ellos llevaron a la mujer y se la llevaron ante el Señor. Y dijeron, bueno, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. La ley de Moisés dice que a esta mujer hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y mire lo que dice el Señor, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ese episodio me fascina a mí. ¿Sabe por qué? Porque me pone a mí los pies en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque yo también he pecado. Yo también he sido una persona que he estado fuera de muchas veces de los estatutos de Dios. He sido una persona que he juzgado, he sido una persona que ha hecho muchas cosas malas. Y yo no tengo ninguna autoridad moral de juzgar a nadie. Y por eso es que yo, cada que voy a ver algún pecado de una persona, me acuerdo de ese pasaje y digo yo, qué maravilla es el Señor, cómo nos enseña Dios a que nosotros no debemos de juzgar. Y cuando el Señor dijo eso, todos soltaron la piedra y se fueron uno a uno. ¿Qué quería decir? De que todos tenían su conciencia, ese pecado que sabemos nosotros que hemos cometido, y a veces nos falta conciencia de pecado porque a veces nos creemos tan santos que nadie puede estar a la altura de nosotros, y no es así. Nosotros somos pecadores y seremos pecadores toda la vida mientras estemos en este cuerpo. Por eso necesitamos morir para nacer a una nueva vida, para poder vivir la vida que Cristo vivió aquí en la tierra. Esa es la forma en que nosotros podemos demostrar el cristianismo, no con religión, sino con amor. Después seguimos hablando y vemos que Pablo después va y habla con el rey Agripa. Y mire que aquí se cumple una profecía que el Señor dio cuando Saulo de Tarso tuvo ese encuentro con Jesucristo, y ya cuando él se bautiza le dice Ananías que él iba a tener que padecer y sufrir para que fuera a llevar la palabra de Dios ante los gobernantes y ante reyes. Y eso es lo que está aconteciendo. Para esto es que Dios permite que Pablo pase por todas estas circunstancias. Lo más bonito y lo más interesante es que Dios está con él y le dice, yo estoy contigo. Y el Señor lo está fortaleciendo, lo está ayudando, le está dando las herramientas para poder llevar este evangelio a las personas que también necesitan escuchar. Un rey es imposible que escuche una palabra de cualquier persona que de pronto no sea digamos, de importancia o que esté cerca de él. La forma en que Dios utiliza es llevando a Pablo prisionero para que pueda hablarle a los reyes y a los gobernantes, incluso a los romanos, para que ellos también tengan la posibilidad de escuchar de Dios. Así que
Vamos a orar en esta mañana porque necesitamos llenarnos de amor, necesitamos tener la misma capacidad. ¿Usted cree que Pablo no se agotaba en todo esto? ¿Que Pablo no de pronto sentía deseos como de tirar la toalla? Pues yo creo que sí, pero sabe que el Señor lo fortalecía y eso es lo que debemos de aprender. Sigamos adelante, fortalezcámonos en Dios para que podamos llevar el mensaje de salvación a todas las personas que aún no conocen de Dios. Así que oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído en este día, Señor. Gracias, papito hermoso, porque de verdad que nos sentimos bendecidos, Señor. Al escuchar todas estas cosas, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra, al ver la tenacidad de Pablo, Señor, la constancia, la perseverancia para llevar tu palabra, Señor. Yo te pido de todo corazón, Señor, que nos ayudes a nosotros a tener esa pasión, a tener ese amor por las almas, Señor, para no desistir y poder llevar el mensaje de salvación aún a las personas que no nos aman. Ayúdanos, Señor, llénanos de tu amor, de tu misericordia y de tu favor para poder hacer la obra que tú nos has encomendado. Quedamos en tus manos, Señor, y te pido que bendigas a cada persona que escucha estos audios. Te bendecimos y te adoramos y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.